Dentro de este espacio de entrevistas electorales vamos a ir conociendo a los candidatos de los principales partidos que se enfrentan, ya saben, a esa nueva campaña electoral, a esas nuevas elecciones nacionales, en este caso el 23 de julio. Hoy nos acompaña el cabeza de lista al Congreso del Partido Popular, Antonio Román. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y por poder estar aquí en esta televisión. Cabeza de lista al Congreso, vuelve a la Cámara del Congreso. Estos últimos 4 años estuvo como senador. ¿Por qué se presenta a las elecciones, en este caso al Congreso? Bueno, para ser tremendamente sincero, porque me lo ha pedido el partido. Yo recibí una llamada el día anterior a presentar las listas, en el cual pues, el secretario de organización del partido me dijo que, bueno, que el partido consideraba oportuno que encabezara yo la lista al Congreso. Había estado en el último mandato en el Senado. Y dije que, bueno, que para mí era un honor encabezar la lista por mi provincia, por la que he trabajado en la política y también en el ámbito profesional durante toda mi vida, y por tanto pues acepté de manera inmediata. Estamos en campaña tras campaña. Yo no sé si esta campaña electoral tiene un problema añadido o una dificultad añadida, y es el cansancio de los ciudadanos. Sí, sin duda hay una fatiga y más una campaña que es novedosa porque se produce en verano, pero estas explicaciones las tendría que dar el presidente del Gobierno. ¿Por qué razón de la noche a la mañana ha cambiado de idea y ha puesto unas elecciones en verano, cuando las podía haber hecho ahorrando dinero para todos los españoles el pasado día 28 de mayo, cuando se celebraron las elecciones municipales y autonómicas? Pero únicamente juega en sus cálculos electorales personales, ni tan siquiera de partido, y solo le importa a él, no le importan los españoles, como en tantas y tantas políticas que ha desarrollado el señor Pedro Sánchez. El Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, presentó su programa electoral hace días, 365 medidas para la reconstrucción económica, social e institucional, que no vamos a desgranar, ni mucho menos, en este espacio de entrevista, pero sí me gustaría que señalara algunas que considera prioritarias y fundamentales. Bueno, yo creo que dentro de esas 365 medidas y un programa detrás que hay, que es mucho más amplio, yo creo que en el marco hay una gran medida, que es la necesidad de cambiar las formas de hacer política. Este gobierno que se ha basado en la mentira, en ocultar la verdad a los ciudadanos, en decir una cosa y hacer otra contraria, es un gobierno que debe pasar a la oposición. Ese gobierno de Pedro Sánchez, que se ha apoyado en los que dijo que con los que nunca pactaría, bien sean los que no condenan la violencia etarra, la fuerza política Bildu, o con los que quieren romper el país, y sus dirigentes han estado en prisión o condenados por ir en contra del Estado de Derecho, por malversar o por entrar en el delito de sedición. Pues bueno, todo lo ha puesto en juego, y por tanto hace falta, digo, en ese marco de cómo hacer las cosas, hace falta cambiarlo. La moderación, el servicio público, el pensar en la colectividad más que en la propia persona, como hace Pedro Sánchez, va a ser la señal de identidad de Alberto Núñez Feijóo. Y por otra parte, bueno, se ha comprometido a medidas en los 100 primeros días. Yo quiero resaltar una. Es decir, si Pedro Sánchez se ha caracterizado por algo, ha sido por subir los impuestos a todos los españoles. Hoy los españoles somos más pobres que hace 4 años. Mientras suben los salarios un 8% las pensiones, un 5% otros, la cesta de la compra ha subido en un año más de un 20%, un 25%. Por lo tanto, esos pensionistas son un 17% más pobres que el año pasado. El Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo se comprometen los 100 primeros días a bajar los impuestos a todas las personas con renta inferior a 40.000 euros. Es decir, esto afecta a todas las clases medias y bajas, al 90% de la población, porque creemos que el Estado no puede tener esa voracidad recaudatoria para tratar de mantenerse mejor el que está en la Moncloa que el resto de los ciudadanos. Y eso es lo que ha hecho el señor Pedro Sánchez. ¿Qué grandes propuestas o grandes medidas o grandes proyectos nos van a afectar de lleno a los vecinos de Guadalajara? Bueno, volviendo al marco general, en primer lugar, nosotros tenemos el objetivo de llegar a 22 millones de empleados en toda España. Dice, ¿esto afecta a Guadalajara? Sí, afecta a Guadalajara, porque es la manera
de garantizar el estado del bienestar, de garantizar el sistema de pensiones, de garantizar la financiación del Estado en los pilares del bienestar, sanidad, educación y, como decía, pensiones, disminuir las personas que necesitan ir al paro. Pero si hablamos de inversiones o infraestructuras a nivel provincial, yo quiero destacar, bueno, en primer lugar, o hacer una pregunta, si me permite, retórica. Yo no pregunto a usted, sino usted me pregunta a mí, con todo el respeto. Hacer la pregunta de ¿qué ha hecho en 5 años Pedro Sánchez por Guadalajara? ¿Qué inversión o qué infraestructura ha desarrollado? ¿Ha podido poner en funcionamiento? En 5 años nadie es capaz de decirme ninguna. Y yo quiero recordar que hay infraestructuras que tienen que ponerse en funcionamiento de manera inmediata, y lo hará el Partido Popular. El abastecimiento de agua a los municipios ribereños, una obra que data de la época de José María Aznar en su diseño, el desarrollo en los gobiernos de Mariano Rajoy, y que no se ha terminado, a veces porque un gobierno socialista de Castilla-La Mancha no ha dado la licencia para poder hacer las obras de abastecimiento de electricidad para terminar la obra, pero sigue sin estar terminado. Yo lo he denunciado como senador. O qué decir del parador de Molina de Aragón. El parador de Molina de Aragón, que llevamos hablando desde el compromiso del año 2005. Clásicos. Son dos grandes clásicos y que el Partido Popular va a poner el empeño para que se pongan en funcionamiento en este tiempo. O qué decir de la variante de la Nacional 320 a su paso por Guadalajara, que yo tuve un ministro aquí en la ciudad de Guadalajara comprometiéndose a esta obra, y el Partido Socialista ha vuelto a reeditarlo ahora. O qué hablar de obras o infraestructuras vacías. Ahí está el uso del edificio de Correos en Guadalajara, o los antiguos juzgados. Bueno, hay que empeñarse en dar uso público a estos edificios. Fíjense, son cosas que dice, bueno, esto es lo de la marmota. Seguimos escuchando lo mismo todos los años, pero es que en los últimos 5 años de gobierno de Pedro Sánchez no se ha movido absolutamente nada. Y con el Partido Popular volveremos a reactivarlo para ponerlo todo esto al servicio de los ciudadanos. En esta campaña electoral vamos a hablar de agua. Ustedes también hablan de agua dentro de su programa, dentro de las 50 principales medidas que propone el Partido Popular. En la número 13 apuntan que desarrollarán un pacto nacional del agua. ¿Cómo va a afectar? Porque de esto se va a hablar, señor Romano, se está hablando. ¿Qué va a pasar con ese plan de Cuenca del Tajo si ustedes gobiernan a partir del 23 de julio? Mire, nosotros somos un partido nacional, un partido que queremos que las fronteras administrativas de las comunidades autónomas deben ser fronteras administrativas, pero no vamos a poner ni puertas al campo ni límites a por dónde discurre el agua. El partido en el gobierno en estos últimos años sí ha habido alguna actuación en materia de agua, y ahí está un plan de cuenca del Tajo, porque correspondía hacer los planes de cuenca de todas las cuencas hidrográficas. Y creemos que hay que hacer un plan, bueno, y también ha habido otra actuación, que es bueno, el derivar el agua de Entre Peñas y Buendía a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, pero a la cuenca del Guadiana, en lo que se conoce como la tubería manchega. Por tanto, el trasvase, lejos de disminuirlo, pues tiene nuevas derivadas, tanto el caudal ecológico del Tajo como a la provincia de Ciudad Real, además de lo clásico al Levante. Nosotros creemos que en materia de agua tiene que haber consenso, tiene que haber acuerdos entre todas las cuencas hidrográficas de España, todas, y seguir teniendo la prioridad de la cuenca cedente para invertir en agua. ¿Y para eso qué hace falta? Hace falta inversión económica. Y el Partido Popular se ha comprometido a invertir 4.000 millones de euros en infraestructuras hidráulicas para hacer llegar el agua en cantidad y calidad a todos los rincones de España, a Ciudad Real cuando lo necesita, a Guadalajara, a los municipios ribereños, al Levante español, o a todas aquellas zonas donde se necesita agua para garantizar el desarrollo. En primer lugar, a Sacedón, a Pareja, a Córcoles, a Durón, a todos los pueblos de los municipios ribereños, donde, ya les digo, en el momento actual sigue habiendo momentos de escasez de agua por no terminar esas obras de abastecimiento. ¿Y qué más? Pues hay que hacer una depuración de aguas adecuadas para que el agua que vertimos en nuestros ríos sean unas aguas de calidad y que se puedan reutilizar. Y reutilizar no solo el agua de las depuradoras, sino también el agua que viene a veces de manera torrencial desde el cielo. O también, ¿por qué no?, hacer desaladoras en donde hay mar para que ese agua, pero desaladoras que sean medioambientalmente sostenibles.
Es decir, lo que no podemos es generar otro problema medioambiental con las desaladoras, pero también hay que avanzar y utilizar energías renovables, energías limpias. Hay que tener una visión amplia y un concepto global de la gestión hídrica en nuestro país. Hay otros asuntos de los que también se lleva hablando tiempo a lo largo de estos años y han generado bastante polémica. Su partido, su líder Alberto Núñez Feijóo, ha sido claro en lo que va a hacer si gobierna con determinadas leyes, como por enumerar algunas, son la ley del solo sí es sí, la ley trans, la del aborto, la eutanasia, la sedición, la memoria democrática. El Partido Popular lo tiene claro. Sí, el Partido Popular tiene claro aquellas leyes, por ejemplo, que han sido impulsadas desde el Gobierno de España con Bildu, van a ser revisadas en detenimiento. Revisadas con detenimiento, ahí están la ley de memoria democrática, ahí está la ley de vivienda, en la cual el Partido Socialista lo que ha dado es más derechos al ocupa que al propio propietario. El Partido Popular sabe que en materia de ocupación, y aquí tuvimos el caso de Orche, que gracias a una plataforma ciudadana se pudo actuar y bueno, recientemente creo que ya solo quedaba una persona de 62 que estaban ocupando aquel edificio y queremos el Partido Popular que en las primeras 24 horas se pueda desocupar de manera inmediata una vivienda que es ocupada sin la autorización de sus vecinos. Si hablamos de la ley del solo sí es sí, es una ley que hemos obligado a modificar desde el Partido Popular porque en Guadalajara, y vuelvo a datos provinciales, una persona ha sido excarcelada que estaba condenada por abusos sexuales, agresión sexual o violación en Guadalajara, y 11 han visto rebajadas sus penas. Eso quiere decir que hoy hay en Guadalajara una persona más de la que había hace 5 años en la calle que ha podido violar o que ha violado a una persona en un rincón de nuestra provincia. Y eso es gracias también a las políticas de Pedro Sánchez. O qué decir de todas aquellas como la ley trans, una ley que las propias feministas del Partido Socialista se han mostrado en contra. Yo tengo absoluto respeto a las personas transexuales, pero creo que el tema de la autodeterminación del sexo, creo que el que un menor de edad tome una decisión de carácter irreversible para el resto de la vida son verdaderas aberraciones. Y el Partido Popular, sin duda, piensa revertirlo. En materia de eutanasia, yo fui el ponente en la ley del aborto, en la ley de eutanasia, y defendí una posición clara del Partido Popular. Nuestro objetivo es que tienen que disminuir el número de abortos que se realizan al año. Es algo que no es positivo y no debe ser un método anticonceptivo, pero tenemos que revisar también la objeción de conciencia que hace que los profesionales estén estigmatizados en una lista de objetores de conciencia. ¿Por qué tienes que señalar a alguien que por razones de conciencia decide no hacer la eutanasia a una persona, es decir, no acabar con la vida de una persona cuando el propio código deontológico lo que te obliga es a cuidar a la persona e incluso no hacerle daño aunque lo pida la propia persona? Es decir, son leyes, en algunos casos se derogarán, en otros casos se matizarán o se reformarán para tratar de sacar lo bueno que pudiera haber de alguna ley y hacer las reformas para hacer una ley buena para el total de los ciudadanos. En esta campaña electoral también hablamos de pactos. Ya sé que salen a ganar, como todos los partidos políticos salen a ganar por mayoría absoluta. Lo de las mayorías absolutas está un poquito en horas bajas. A nivel nacional no sabemos muy bien si va a volver a ocurrir. Ustedes ya han dicho públicamente, su líder ya ha dicho públicamente que no tendrá inconveniente en gobernar con Vox. Sí, bueno, en función de los resultados. Sin duda optamos, y como bien ha dicho usted, a una mayoría suficiente para gobernar. Es una situación diferente la del 15 y del 19. Ya en las últimas elecciones municipales y autonómicas han habido muchas más mayorías absolutas en España de las que habían habido en el año 23, más que en el año 19 o que en el año 15. Y no desdeñamos ningún tipo de resultado. Ahora bien, ¿qué límites tiene el Partido Popular para pactar en caso de que fuera necesidad? Primero, nosotros gobernaremos y somos el partido más votado. En segundo lugar, ese gobierno lo podremos hacer en solitario o pactando con fuerzas políticas que respetan la Constitución. Lo que tenemos claro es que no haremos lo del Partido Socialista. En nuestro marco de acuerdos no entra quien no condena la violencia etarra, quien tiene en sus filas, y hoy es alcalde de algún municipio del País Vasco,
a personas condenadas por haber asesinado a españoles, por haber asesinado a políticos, a militares, a policías. Eso es lo que ha hecho el señor Pedro Sánchez, que ha gobernado con el apoyo de Bildu en la Comunidad de Navarra, o que ha gobernado o que Bildu gobierna en el País Vasco gracias al señor Pedro Sánchez. Esos son nuestros límites. Aquellos que van en contra de la Constitución no estarán en nuestros pactos ni en nuestros acuerdos de gobierno. Por último, para terminar, señor Román, en 30 segundos, ¿podría decirles a los ciudadanos por qué hay que votar al Partido Popular el 23 de julio? Mire, yo apelo al voto a todos los ciudadanos, a todos aquellos que han votado a lo mejor al Partido Socialista, que han votado a Emiliano García Paje pensando que era quien criticaba las políticas del señor Pedro Sánchez. Apelo también al voto de los que votaron a Ciudadanos y al voto de aquellos que han votado también en alguna ocasión al partido Vox, porque creemos que el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo es la única fuerza política que puede traer el cambio a España, un cambio de moderación, un cambio de convivencia, un cambio de prosperidad. Por eso creemos que es el momento del Partido Popular. Pues muchas gracias, Antonio Román, cabeza de lista por la provincia de Guadalajara al Congreso de los Diputados por el Partido Popular. Gracias por acompañarnos y suerte en la campaña. Muchas gracias y gracias por su trabajo y dedicación. Gracias. Nosotros vamos a seguir conociendo en estos espacios electorales a los candidatos de los principales partidos que se presentan a las próximas elecciones.